Lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Proverbios 10:24. En el capítulo anterior del libro de Job, Elifaz externa opiniones sobre la situación de su amigo. En medio de la reprensión, reconoce la bondad de Job, mas no su inocencia. Elifaz tiene una visión que es bastante común entre los creyentes. Ser buena persona con los que nos rodean no significa ser inocente y estar limpio de pecado. Y a su vez, ser pecador no es un motivo de orgullo, pero tampoco de vergüenza, porque naturalmente erramos. En este capítulo, la reprensión de Elifaz continúa. Y si bien el punto de su discurso es la idea de que los malos padecen, ligado a que Job padecía, también externa otras cosas que podemos analizar con las que además de conocer a este hombre, podemos cuestionarnos a nosotros mismos. Versículos 1 y 2. Ahora pues, da voces. ¿Habrá quien te responda? ¿Y a cuál de los santos te volverás? Es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. Retomando que en la sabiduría y contexto de Elifaz era lógico pensar que las aflicciones eran la consecuencia de una mala conducta, en este versículo pide que conforme a la sabiduría común de su tiempo, acepte su falta sabiendo que cualquier santo estaría de acuerdo con su discurso. Sugiere que sería necio si no lo hiciera y entonces padecería, porque esa es la consecuencia de los necios, no únicamente según Elifaz, sino también según la Biblia. Aunque esa no haya sido su fuente principal para afirmar eso, es la nuestra. Proverbios 10:14. Los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. No estaba acusando a Job de manera directa, pero de forma sutil estaba invitando a admitir su pecado para que no lo matara la ira, y a no ser un hombre necio porque antes tampoco lo había sido. Versículos del 3 al 6. Yo he visto al necio que echaba raíces y en la misma hora maldije su habitación. Sus hijos estarán lejos de la seguridad, en la puerta serán quebrantados, y no habrá quien los libre. Su mies comerán los hambrientos y la sacarán de entre los espinos, y los sedientos beberán su hacienda, porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra. De nuevo Elifaz vuelve a hablar de las cosas que él ha visto y que por experiencia considera ciertas. Insinúa el pecado de los hijos de Job, quienes no fallecieron de vejez, sino más bien las circunstancias de su muerte hacían que a los ojos de Elifaz fuese sospechosa su tragedia y alimentaba el pensamiento de castigo por la necedad de su padre. La idea de, si Job no hubiese actuado mal, las calamidades no tendrían por qué haber llegado a su vida sin que él sembrara pecado para recoger sufrimiento. Para Elifaz, las causas de todo lo acontecido a Job eran tan lógicas como para nosotros lo sería la ley de causa y efecto. Seguía una única línea. Pues, ¿qué ocurre si alguien enciende una fogata si no es obtener luz y calor? Lo realmente confuso para nosotros es que Job parece estar obteniendo el calor del fuego sin haberlo encendido. Versículo 7. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. En la traducción literal del texto original dice, pues como los hijos de Resef vuelan hacia arriba. En este contexto, los hijos de Resef se refiere probablemente a los descendientes o seguidores de Resef, un rey de Edom mencionado en la Biblia. Este texto es una metáfora que se refiere a la destrucción que acarrean para sí los malvados y al desvanecimiento de sus planes junto con la obra de sus manos. No era para nada una coincidencia que, aun siendo una conversación escrita poéticamente, sea este el conjunto de palabras que externa a Job. Versículos del 8 al 11. Ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa.
el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número, que da la lluvia sobre la faz de la tierra y envía las aguas sobre los campos, que pone a los humildes en altura y a los enlutados levanta seguridad. Si hasta esta parte del texto es totalmente claro que todas las cosas que Elifaz menciona podrían ser sustentadas en estos tiempos por la Biblia, que es la palabra de Dios, tomando en cuenta textos bíblicos como el Salmo 138:7, si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Y 2 de Corintios 4:8, que estamos tribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Cuando Elifaz invita a Job, lo hace bajo la idea de que eso le traería paz. Es una forma de insinuar que si no tenía descanso era porque no estaba cerca de Dios, y que no lo haya hecho antes hace que Elifaz dude de la fe de Job, pues para él es tan fácil como cree en Dios y acércate a Él para que todo este mal se convierta en gozo. Entonces estas referencias significan que Elifaz tenía razón respecto a la fe de Job, ya que si creyera en la relación de Job con Dios, no le hubiese dicho acércate a Él, y si tuviera una relación cercana con Dios, se cumpliría el principio de los pasajes anteriores, donde en medio de la angustia sus hijos sienten paz. Si se hace una comparación entre un personaje que aún en medio de la angustia se encontraba en completa paz, podríamos hablar de Daniel, quien fue metido en el foso de los leones hambrientos para que lo devoraran vivo, pero extrañamente se encontraba en paz. ¿Por qué Job no podía estar en ese mismo estado de paz que Daniel? El sufrimiento de Job no fue únicamente su vida, sino la de sus hijos. Toda su prosperidad fue arrebatada en un solo momento y no tenía la posibilidad de morir que tenía Daniel, pues al ser devorado iría con su Dios. Pero la de Job era una situación distinta. Además de su imposibilidad de morir, su sufrimiento no se detenía. Era tanto su dolor físico para ese momento que en un intento de cesar la comezón que sentía, se rascaba con un pedazo de cerámica. Entonces, asumimos que la fe y la tranquilidad no son lo mismo, aunque en muchos casos vengan juntas. Daniel y Job tenían en común la fe, pero no la paz, pues la fe en Dios se refiere a la confianza en su existencia, poder y bondad, y la paz en medio del sufrimiento es la experiencia de la serenidad en medio de circunstancias dolorosas. Aunque la fe es una fuente de paz, no siempre es así. Se puede tener la entera confianza en la existencia de Dios y en su poder, y al mismo tiempo estar sufriendo. Elifaz entonces sabe que Job cree en Dios, o en que sabe que existe porque no lo invita a creer, sino a encomendarle su causa y refuerza su argumento hablando de las maravillas de Dios para convencerlo de que su dolor no es lo suficientemente grande como para que Dios no pueda encargarse de él, pues si hace llover también puede levantarlo de su luto y de su enfermedad, pero solo si es humilde, porque sabe que los necios son destruidos y que por lógica no obtienen respuesta. Le da opciones sutiles de ser necio y perecer o ser humilde y ser levantado, porque menciona también lo que sucede a los necios, plasmando que ese mismo poder que puede levantarlo también puede destruirlo. Versículos del 12 al 16. Que frustra los pensamientos de los astutos para que sus manos no hagan nada, que prende a los sabios en la astucia de ellos, y frustra los designios de los perversos. De día tropiezan con tinieblas y a mediodía andan a tientas como de noche. Así libra de la espada al pobre, de la boca de los impíos y de la mano violenta, pues es esperanza al menesteroso, y la iniquidad cerrará su boca. Cuando el texto anterior menciona que los pobres serán librados de la boca de los impíos,
sugiere un significado similar al que tiene la lengua en Salmo 64:3, que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga. Versículos del 17 al 24. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. En 6 tribulaciones te librará y en la 7ª no te tocará el mal. En el hambre te salvará de la muerte y del poder de la espada en la guerra. Del azote de la lengua serás encubierto. No temerás la destrucción cuando viniere. De la destrucción y del hambre te reirás, y no temerás a las fieras del campo. Pues aún con las piedras del campo tendrás tu pacto, y las fieras del campo estarán en paz contigo. Sabrás que hay paz en tu tienda. Visitarás tu morada, y nada te faltará. En ese fragmento del texto, Elifaz refuerza la idea de que Job no debería sentir vergüenza por haber pecado, pues si Dios está contra él por haber hecho algo malo, en vez de negar la culpa debería aceptar las consecuencias de sus actos, humillándose ante la reprensión. Porque si Job se arrepiente después de haberlo afligido, Dios sanará todo el dolor con que lo había castigado. Y para convencerlo, enlista los beneficios de humillarse ante su Señor, que ni la destrucción, ni la muerte, ni la lengua ajena podrían derribarlo, porque después de su arrepentimiento, Dios lo enaltecería y volvería a cuidar de él, que lo llenaría de vida para morir a su tiempo. Ahora el contraste con la frase de la esposa de Job cuando aconseja, maldice para que puedas morir y descansar ahora, y la de Elifaz, confiesa para que puedas vivir ahora y descansar a tu tiempo, es decir, no maldecir para poder morir en ese momento, y mucho menos tomar su propia vida, sino esperar a que el tiempo perfecto de Dios determinara el día de su partida, pues morir por vejez en tiempos antiguos era considerado un privilegio y bendición, era asociado a la sabiduría y a la prosperidad por parte de Dios. Su mensaje era claro. Job, Dios castiga a los hombres malos. Por lo tanto, tu sufrimiento es digno de que te arrepientas para que puedas tener paz, para ser restaurado. Las palabras de este hombre como amigo de Job no eran malintencionadas ni eran una acusación directa y dura como las que se escuchan en la vida cotidiana. Elifaz estaba completamente seguro de lo que decía, y esto explica que cada uno de nosotros tiene una idea preconcebida del origen del dolor por las experiencias vividas. Cada razonamiento suyo era sustentado y veraz, pero no era la verdad absoluta. Y sus palabras eran una solución menor para el padecimiento de Job. Lo primero que podemos destacar de Elifaz es la capacidad de la mente humana para buscar explicaciones que se ajusten a nuestras creencias sin conocer el contexto completo. Elifaz, al parecer, se encuentra presenciando el panorama terrenal completo. Nadie podría conocer mejor una obra que quien la presencia en primera fila. Pero aún estando delante de Job y siendo su amigo, no creía en su inocencia. Sus estándares de sabiduría eran tan firmes que creía tener razón, y eso imposibilitaba su capacidad de cuestionar los ideales de su época. Aprendemos sobre el cuidado obligatorio al aconsejar a quienes sufren, a los que lloran y a quienes necesitan consuelo. Probablemente en algunos casos sea necesario el arrepentimiento para obtener calma, pero no se encuentra en manos humanas el determinar la causa de la aflicción ajena. Es sumamente importante actuar con cuidado para no traspasar la línea entre aconsejar y convertirnos en árbitros de situaciones que, por muy lógicas que parezcan, nos siguen siendo ocultas. Elifaz es el ejemplo de que todas las cosas que podemos aprender del mundo tienen cierto sentido. Pero el Dios de Job es el que da sentido a todas las cosas.
trasciende la sabiduría humana y solo aquellos que están dispuestos a humillarse y dejarse a sí mismos pueden verdaderamente comprender su justicia y misericordia, abrazando así que la sabiduría sin Dios es una ilusión de conocimiento. Primera de Corintios 2, 4 y 5. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios.